La familia, no pasé al tiro para terminar rápido por el partido, por si acaso. Queremos, eh, a partir de lo que compartía Ro también, queremos eh, tomar esto de poder ser flexibles y modificar las estructuras o las cosas que podíamos tener planificadas para dar lugar a lo que el Espíritu nos habla. Eh, y lo que Ro nos invitaba a hacer hace un minuto tiene bastante que ver con la aplicación de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Voy a compartir una idea bien sencilla, de hecho, sí, ahí. ¿Se puede subir un poquito, Tata? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, ahí. Hay una idea que me da vuelta en la cabeza toda la semana y varias veces que he orado con otras personas o por otras personas durante esta semana, creo que incluso más que solo esta semana, ha venido sobre mí este pensamiento de esta expresión que nosotros repetimos muchas veces en la viña, que tiene que ver con invitar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ven. Lo explicamos muchas veces, nosotros como hijos de Dios sabemos que cuando hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a habitar en nosotros y sella nuestras vidas para la eternidad. No es como un coqueteo, no es una cuestión que va y viene, no es algo que depende ni siquiera de si somos personas súper espirituales o si somos cristianos infalibles o irreprochables. No, podemos equivocarnos en cosas, podemos hacer cosas mal, podemos pasar por tiempos en los que estemos incluso con nuestro corazón endurecido hacia Dios y aún así el Espíritu Santo habita en nosotros permanentemente. Incluso la Biblia usa esta figura. Dice que ahora que Cristo ha muerto y resucitado y nosotros hemos depositado nuestra fe en Él, el Espíritu viene a habitar en nosotros y nuestra vida se transforma en un templo para hacer habitación para Él. Entonces, cuando nosotros decimos Espíritu Santo ven, explicamos siempre esta idea. No es que no creamos que el Espíritu Santo no está aquí ya. Sabemos eso. No estamos diciendo algo como para generar expectativas de que entonces pase algo sensorialmente y en caso contrario, si ese algo no ocurre, entonces vamos a irnos desilusionados porque creímos que el Espíritu Santo no vino. No, no es eso lo que estamos diciendo. Cuando decimos Espíritu Santo ven, es justamente para crear en nosotros la predisposición a entender que quien dirige a la iglesia es el Espíritu de Dios. El Señor de la iglesia es Jesús porque Él la compró con su sangre. La Trinidad completa se enseñorea de la iglesia porque la iglesia le pertenece a Él. No le pertenece a ningún líder, a ningún pastor, a ninguna denominación, ni por ser una iglesia grande, ni por ser un profeta, ni por ser alguien súper ungido. Nadie puede cosificar a Dios y nadie puede como limitar a Dios. Y en ese sentido, a pesar de que sabemos estas cosas, es súper común que en nuestra forma de hacer reuniones creemos tantas estructuras por querer hacer a veces las cosas incluso bien, que las mismas estructuras a través de las cuales queríamos adorar a Dios terminan siendo un impedimento para hacerlo en libertad. Y está bien programar cosas, está bien preparar cosas, pero al mismo tiempo tiene que haber un equilibrio entre lo que queremos preparar y lo que finalmente el Espíritu Santo quiere hacer. Y cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, nosotros tenemos que ser sensibles para escucharlo y retroceder. Y dejar que Él haga lo que Él quiere hacer porque Él es el Señor de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesús. Es Él el que nos enseña aquellas cosas que pueden transformar nuestra vida. Porque nosotros podemos leer la Biblia y Dios puede darnos capacidades para entenderla, espiritualmente incluso, y que eso edifique nuestra vida, pero la enseñanza, el conocimiento, por bacán que sea, por prolijo que sea, por profundo que sea, no tiene el poder de transformar. El único que tiene el poder de transformar es el Espíritu Santo. El único que puede hacer que algo con lo que has estado luchando por un montón de tiempo, algo en lo que has tenido permanentes fracasos y que de pronto eso es roto y experimentas libertad,
es el Espíritu Santo. El único que puede transformar la realidad y sanar cuando no hay esperanza es el Espíritu Santo. El único que puede traer esperanza cuando no hay esperanza es el Espíritu Santo. Nosotros creemos eso y por eso decimos Espíritu Santo ven. Pero en lo que estamos pensando no es en eso. Es en cómo eso se contrasta con el hecho de que muchas veces nosotros caemos en la lógica de repetir ciertas cosas y no entenderlas completamente o despojarlas de mucho de su contenido o de su potencial. ¿A qué me refiero con esto? Decir esta frase, aun si le explico como la acabo de explicar, para tratar de salvaguardar que no malinterpretemos y que no creamos que el Espíritu Santo no está aquí ya. Ya, esa explicación es buena, es necesaria, es importante. Pero es más importante entender que cuando nosotros decimos Espíritu Santo ven, si lo hacemos en el aire, un día domingo a veces, o en nuestras reuniones, o por repetirlo simplemente, o con profunda convicción, pero en espacios de culto, y eso no tiene como respaldo dos cosas. Una, que en nuestra intimidad personal estemos realmente dando espacio para que el Espíritu Santo venga permanentemente, teniendo tiempos de intimidad en oración, teniendo tiempos de intimidad en reflexionar en la palabra y dejar que la palabra me confronte, refleje lo que está mal en mí o refleje lo que Dios quiere producir en mí, me anime o me consuele, me fortalezca, cambie ideas en mí. Si yo no tengo ese espacio permanentemente a través del cual el pasar tiempo con Dios vaya ablandando mi corazón y permitiendo que cada vez con mayor facilidad yo me rinda frente a las ideas del cielo, frente a los valores del cielo, frente a los principios del cielo, entonces decir Espíritu Santo ven puede eventualmente producir que el poder del cielo se derrame sobre un lugar y que la gente diga, oh, el culto hoy día estuvo increíble porque se sintió la presencia, la gente estaba confrontadísima, hubo gente que se sanó, hubo gente que pudo perdonar y como que percibimos en el ambiente que el Espíritu Santo estaba. Y aun cuando eso pueda ocurrir, si en mi propia vida íntima yo no estoy teniendo tiempos que den lugar a que yo me rinda fácil frente a su presencia, frente a su voluntad, entonces aún el mejor de los cultos a mí me va a aprovechar poco. Puede ser incluso que yo sea sanado. Puede ser incluso que oren por mí y yo mismo experimente cosas extraordinarias mientras oran por mí. Pero eso no va a aprovechar mucho si es que no tiene como trasfondo el que yo sea una persona que esté rendida delante de Dios y no como un acto cognitivo, no como una decisión solamente, sino que tenga eso un sustento concreto, que implique que yo paso tiempo con Dios, voy aprendiendo a conocer su voluntad, me rindo ante ella y esto produce en mí libertad, produce en mí obediencia, produce en mí humildad, produce en mí un corazón blando que puede ser moldeado. El otro elemento es que este mismo aspecto de tener intimidad con Dios podamos vivirlo como iglesia. Porque cuando estamos juntos, tenemos expectativas de que Dios de manera distintiva se deleita también en hacer cosas cuando somos iglesia. Nosotros usamos esta frase y es totalmente cierta. Decimos, la iglesia soy yo, la iglesia son las personas, la iglesia no es un templo, no es un edificio, no es una denominación, no, la iglesia son las personas. Pero a veces, sobre todo en nuestra época, está tan exacerbado el individualismo que esta expresión de decir la iglesia soy yo nos pierde un poco del verdadero principio de la palabra, que es que la iglesia somos nosotros. No necesitamos estar físicamente juntos para ser iglesia, pero la iglesia no es individuos que se suman. No soy yo la totalidad de la iglesia, soy una parte de la iglesia. De hecho, la palabra iglesia, literalmente en griego, significa los que se juntan, los que se reúnen. Eso significa literalmente. Entonces,
uno no puede ser iglesia solo. Cuando escuchamos esto, porque es cierto, hay un dolor que es real, que nosotros hemos causado en la gente. Hay muchas personas que quieren tener una relación con Dios porque tienen una noción de que Dios es bueno y sin embargo no quieren nada con la iglesia porque han tenido experiencias con la iglesia que han herido su corazón. Han sido juzgados, han sido postergados, discriminados, desatendidos, un montón de cosas malas. Eso es una realidad. Y no es la iglesia en Chuchunco para adentro que hizo eso. No, nosotros muchas veces herimos a las personas. Yo muchas veces he herido personas. Esa es una parte dramática de la realidad de en una iglesia querer tener relaciones profundas. Las relaciones profundas son difíciles y a veces uno hiere personas queriendo tener relaciones profundas con ellas. Entonces, a pesar de eso, a pesar de esta realidad de que como iglesia muchas veces lo hacemos mal, la iglesia sigue teniendo un valor incalculable y Dios sigue queriendo hacer cosas a través de la iglesia que no las hace cuando estamos solos en nuestra casa. Yo puedo orar y el Espíritu Santo me puede revelar cosas increíbles. Puede sanarme, puede sanar recuerdos que me duelen, puede traer milagros de provisión, puede hacer cosas extraordinarias. El Espíritu Santo nunca va a estar limitado para hacer una u otra cosa, pero Él libremente ha escogido crear esta entidad viva que es la iglesia y se deleita en manifestarse de manera especial a través de ella. A lo mejor tú vas a tener una profunda relación con Dios en tu casa y eso es maravilloso, es indispensable. Pero va a haber algunas cosas que Dios solamente va a querer revelarte mientras caminas con otros. Va a haber algunas cosas que Dios va a querer darte solamente mientras compartes con otros. Porque la iglesia se le ocurrió a Él. En Hechos, capítulo 2, los últimos versículos, que es un pasaje que se cita mucho respecto como de la iglesia arquetípica, como el ideal de iglesia, cuando dice que tenían en común todas las cosas, perseveraban en la oración y que incluso había gente que vendía todo lo que tenía y lo ofrendaba a la iglesia para que nadie tuviera necesidad y que día a día el Espíritu Santo añadía a los que iban de ser salvos. Pero un poquito más adelante la iglesia, un par de capítulos nomás, el capítulo 5 y 6, empieza a mostrarse como signos de enfermedad en la iglesia. Como en el capítulo 5 aparece Ananías y Zafira que hacen como que ofrendan todo lo que tienen, pero era mentira y esa historia es catastrófica, muestran algo muy crudo que los dos tipos, él y su esposa, terminan muriendo por mentirle al Espíritu Santo. Y en el capítulo 6 encontramos que empieza a haber murmuración y la gente se empieza a quejar porque dentro de la iglesia había cristianos que eran judíos de Jerusalén y cristianos que eran judíos, pero de la diáspora, de la dispersión, que eran griegos también culturalmente. Y los cristianos judíos empezaron a preferir a los que eran étnicamente judíos y que vivían ahí en desmedro de los otros cuando repartían los alimentos para las viudas. Entonces empezó a haber murmuración y quejas y resolvieron ese tema a través de la creación del ministerio del diaconado. El punto es que la iglesia desde siempre fue imperfecta. Pero uno lee el mismo libro de los Hechos, un poco más adelante en esta historia súper conocida de Pablo, Saulo persiguiendo a la iglesia con cartas para llevárselos a todos presos, y se aparece Jesús en el camino. Pablo iba persiguiendo a la iglesia, no iba persiguiendo a Jesús, él no sabía nada acerca de Jesús. Le parecía que todo lo que se hablaba eran herejías. Él había escuchado el testimonio de Jesús a través de Esteban, pero le pareció que estaba bien que mataran a Esteban. Y sin embargo, mientras Pablo persigue a la iglesia, Jesús se aparece y su identificación con esta iglesia imperfecta es tan profunda que Jesús le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues a mí? La iglesia era imperfecta igual que hoy, pero Jesús va y le dice a Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Y entonces viene toda la historia de la conversión de Saulo que viene a ser Pablo luego. Entonces, hay ciertas cosas que necesariamente tenemos que aprender a hacer juntos. Si nosotros queremos experimentar al Espíritu Santo
de tal manera que lo que nosotros generamos cuando estamos juntos sea algo natural para que su presencia habite permanentemente y podamos escuchar su voz, podamos ver lo que está haciendo, podamos ser sanados cuando Él venga para sanar, podamos ser consolados cuando necesitemos ser consolados. Si queremos que esto sea una realidad permanente, no basta con decir Espíritu Santo, ven. Tenemos que tener intimidad, pero también tenemos que como iglesia tener intimidad. Si los tiempos que como iglesia apartamos para orar juntos, no los aprovechamos orando juntos, si no consideramos que el orar juntos para buscar que el Espíritu Santo permee nuestra mente, pero también nuestra mentalidad colectiva, entonces, cuando el Espíritu Santo venga en respuesta a que clamemos por su presencia, vamos a recibir solo una porción de lo que Él quería darnos, justamente porque no nos preparamos. Y lo que quiero compartir es un versículo solamente, voy a contar muy cortito la historia, pero tiene que ver con Juan 4:23, tiene que ver con la adoración. Es el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. En el versículo 20 de Juan 4, ella le hace una pregunta de otra forma, pero básicamente lo que ella le pregunta a Jesús es ¿dónde se debe adorar? Porque los samaritanos adoraban en un monte y los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Entonces, la respuesta de Jesús después de un par de intercambio de ideas es la que está en Juan 4:23. Y él le dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Este versículo es súper conocido, no pretendo en lo absoluto dar la explicación máxima de él, solamente quiero meditar un poco y aportar algunas ideas concretas que pueden iluminar la manera en la que podemos abrirnos hacia un mayor potencial que traiga como el propiciar un contexto adecuado para que el Espíritu fluya en medio de nosotros permanentemente. Que dejemos de tener esta expectativa de que a veces puede venir y que sea como una gotera en nuestras vidas y que dependamos de alguna actividad concreta en la que esté todo muy encendido y nosotros vayamos y le apuntemos justo que vino el super hiper predicador y que justo me dieron una palabra a mí y era lo que yo necesitaba en ese momento y se alinearon todos los astros para que ese día yo experimentara al Espíritu Santo. Versus, y por eso digo, me parece muy, muy de parte de Dios lo que hizo Ro al invitarnos a poder desarmar lo que teníamos pensado y partir orando y partir con esta expectativa de que Dios ministre los corazones, porque lo que Dios quiere para nosotros es que no necesitemos ningún elemento gatillante para poder entrar en su presencia. Que no necesitemos que haya 5 canciones increciendo en intensidad, en profundidad, para que entonces nuestro corazón esté dispuesto a recibir algo de parte de Él. Que no esperemos a que sea el culto súper ungido o que la palabra haya tocado una fibra emocional en mi corazón para que entonces yo esté dispuesto a recibir algo que el Espíritu Santo quiere entregarme. Sino que seamos personas sensibles permanentemente. Que en cualquier contexto, en cualquier momento y en cualquier lugar podamos estar disponibles para que el Espíritu Santo nos hable. Y una de las cosas un poco catastróficas de los cristianos al tener expectativas rígidas de cuándo el Espíritu Santo puede hablar es que terminamos creyendo muchas veces que Dios puede hablar en ciertos momentos y a través de ciertas personas. Cuando el Espíritu de Dios está permanentemente obrando, permanentemente hablando, permanentemente haciendo cosas. Y a Él le encanta hacer cosas asociado con nosotros. No nos necesita para nada, pero le gusta hacer eso. Le gusta hacer cosas asociándose con nosotros.
Pero si nosotros tenemos expectativas de que Él solo puede hablar en ciertos contextos, vamos a estar tan carentes de que esa posibilidad pueda darse en un contexto inesperado, que muchísimas veces Dios va a estar hablando, va a estar haciendo algo y nosotros no nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a enterar o incluso vamos a ver algo ocurrir pero se lo vamos a atribuir a otra cosa. Uno de los mayores potenciadores de la hipocresía religiosa, de este dualismo en el cual nosotros nos comportamos de una forma, hablamos de una forma, somos de una forma, cuando estamos con otros cristianos o cuando estamos en la iglesia, es justamente la pregunta que hizo la mujer samaritana. ¿Dónde se debe adorar? Porque cuando nosotros pensamos que la adoración tiene que ver con un lugar, automáticamente lo emparejamos ese concepto con la idea de que también tiene que ver con un momento. Tiene que ver con el momento en el que yo estoy en ese lugar. Entonces, adorar no solamente va a implicar si estoy en el lugar correcto, sino que va a generar en mí el deseo o la predisposición de adorar o no en función de si estoy o no estoy en el lugar adecuado. Entonces, cuando no estoy en ese lugar, me puedo comportar de otra manera. Me comporto de una forma cuando estoy en un espacio de adoración y me comporto de otra forma cuando estoy en un espacio que considero que no es de adoración. Eso genera hipocresía. La palabra hipocresía etimológicamente significa actor, pero tiene que ver con los actores de los dramas griegos que usaban máscaras, ¿cierto? Entonces de ahí viene este concepto de mostrar algo que no es lo que somos. Y básicamente cuando nosotros interpretamos la adoración como aquello que está circunscrito a momentos o acciones específicas, a veces a tipos de canciones, entonces generamos en nosotros esta separación entre distintos tipos de conducta que llevamos a cabo en distintos contextos. Aquí soy cristiano, estoy adorando, acá estoy en la mía y hago lo que quiero. Y cada vez que estoy en un espacio de adoración, levanto las manos, el Espíritu Santo me habla, me bendice, me desafía, pero luego en los otros espacios, no es que deje de ser cristiano, no es que sea un hipócrita así carepalo, que me dé lo mismo. No es que yo crea que Dios no está en todas partes, es que sutilmente esta idea se me metió y no tengo expectativas de que el Espíritu Santo me ministre cuando estoy en el trabajo. No tengo expectativas de caer de rodillas y llorar cuando voy en la micro porque el Espíritu Santo venga y me hable y me diga algo que me vuela la cabeza. Tengo expectativas de que eso pase en un culto. Evidentemente, eso puede pasar en un culto, pero en la medida que nosotros empezamos a crear un ambiente en nuestras vidas como hijos de Dios y como iglesia, eso puede empezar a pasar cada vez más. Puede empezar a pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier contexto. Entonces, específicamente pienso que voy a repetir estas dos frases después, pero las digo ahora igual, y esta es la primera. Si la adoración es en espíritu, siendo el espíritu, ¿cierto?, esta parte de nuestro ser etérea que nos permite comunicarnos con Dios, pero es una parte inmaterial. Si la adoración es en espíritu, entonces tiene que ser en verdad, porque no puede haber hipocresía en lo invisible. Explico un poco esa idea. Si la hipocresía es ponerme una máscara para comportarme de una forma aquí y de otra acá, cuando la adoración es en espíritu, sí o sí tiene que ser en verdad, sí o sí tiene que ser íntegra, sí o sí tiene que ser la misma en cualquier lugar, porque no puedo ponerle una máscara a aquello que es invisible. Si yo adoro en espíritu, voy a adorar en cualquier momento de la misma forma, porque, aquí viene la segunda idea, es que si la adoración es en espíritu, tiene que ser permanente porque es la expresión de una esencia y no de una actividad. No es algo que yo hago, sino es algo que yo soy. Por eso la palabra dice, va a llegar el tiempo, y ahora llegó, ahora que Jesús vino, ese tiempo ya llegó, en el que Dios busca que las personas que lo adoren, lo hagan en espíritu y en verdad. Pero Él dice específicamente esto:
adoradores en espíritu y en verdad. No está hablando de la adoración, está hablando de los adoradores. El tema es quiénes somos, no es lo que hacemos. Cuando lo que hacemos es malo, estamos sonados, es objetivamente malo. Pero cuando lo que hacemos es bueno, corremos el riesgo de que sea una expresión hipócrita de algo que no somos. En cambio, cuando lo que hacemos es bueno, pero en concordancia con lo que somos, entonces viene a ser la expresión de lo que la Biblia denomina como un fruto. El fruto del Espíritu Santo. Algo que se manifiesta exteriormente, pero que es concordante con la esencia. Por eso es tan buena la figura del fruto, porque la Biblia usa esta idea. Algo que tiene una esencia buena no puede producir frutos malos. Un manzano no puede producir peras, porque en esencia es un manzano. En la medida que nosotros nos volvemos adoradores en espíritu y en verdad, entonces las acciones en nuestra vida van a ser acciones de adoración. Y las acciones de adoración tienen un contenido. John Wimber decía esto. Él dice, la adoración es la prioridad más importante de la viña. Este gallo era un músico profesional, entonces evidentemente uno piensa en él y piensa que al tirarse esta frase está hablando de que la música es lo más importante. Pero él dice, creemos que nuestra vida está para adorar al Señor y salvar a los hombres. Practicamos nuestra adoración, y aquí viene el contenido de lo que adorar es, y nosotros estamos parados en este contexto. Practicamos nuestra adoración a lo largo de la semana mediante una actitud sometida a los propósitos y a la persona de Dios. La única forma de someternos a los propósitos y a la persona de Dios es pasando tiempo con Él, a través del cual Él nos enseña y nos revela cuáles son sus propósitos, y ese mismo tiempo prepara nuestro corazón para que al conocer sus propósitos nos alineemos con ellos. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero nosotros estamos desafinados y estamos desalineados, apuntando para otro lado, entonces se produce en nosotros una tensión que normalmente causa dolor. Porque ajustarnos a los propósitos de Dios, los cuales se manifiestan sobre nosotros como un acto de amor. Él quiere meternos en su plan para nosotros porque sus planes para nosotros son buenos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Pero nosotros empezamos a buscarlo normalmente con la expectativa de que Él bendiga nuestros planes. Entonces Dios, que es misericordioso, responde y se hace parte de lo que estamos haciendo, pero eso genera en nosotros un cortocircuito. ¿Por qué? Porque está Dios presente, pero están chocando los planes que nosotros tenemos, que queremos que Él bendiga, y los planes que Él tiene para nosotros, que son mejores. Y eso empieza a veces, como una expresión de su amor en nosotros, a poner presión, porque Él empieza a preparar nuestro corazón para que nos alineemos a sus planes, porque Él sabe que sus planes son mejores que los nuestros. Pero ese momento en el que Él nos tensiona en carácter, en circunstancias externas, en dificultades, en enfermedad, en distintas cosas que son difíciles de pasar, pero que muchas veces moldean nuestro carácter y nos preparan para que sea formado algo nuevo, distinto en nosotros, eso genera dolor. Muchas veces la pasamos mal en ese contexto. En cambio, cuando nosotros estamos completamente rendidos y Dios dice algo y nosotros decimos vamos, eso hace que un corazón flexible, moldeable y que está como a priori rendido para que Dios haga lo que Él quiere hacer, genera menor resistencia en nuestras vidas y minimiza el dolor que puede significar un proceso a través del cual Él quiere hacer algo. Ahora, es importantísimo que yo diga este paréntesis pequeño. Con esto, en ningún caso estoy diciendo que si nosotros experimentamos dolores largos, permanentes o muy agudos, es porque somos tosudos o porque estamos teniendo un corazón duro. No estoy diciendo eso como regla general en lo absoluto, porque estamos en un mundo caído y el dolor también tiene que ver con que el diseño de Dios no puede llevarse de manera perfecta a cabo en este lado del cielo producto del pecado. El pecado ha creado estructuras y ha creado un montón de cosas que han permitido que las tinieblas sean parte de esta realidad y que haya dolor. No estoy diciendo entonces
que al apuntar a que un corazón sensible genera muchas veces menos dolor, como contraparte, a partir de eso, estoy enseñando que el dolor es consecuencia de nuestra propia dureza. No siempre es así. A veces nosotros nos autoinfligimos dolor siendo tosudos. Otras veces nos toca sufrir porque estamos en un mundo malo. Esas son dos partes de una misma realidad. Pero nos sometemos a los propósitos y la persona de Dios pasando tiempo con Él. Ahí conocemos cuáles son sus propósitos y ahí capacitamos a nuestra alma y a nuestro espíritu para ser moldeables. Es la única forma, no hay otra forma. Pero esto tiene más contenido. John Wimber dice esto: el Señor Jesucristo merece nuestra oración y la practicamos, y aquí se pega una lista que no es exhaustiva, pero que es buena, porque nos abre al menos la mente, y dice: la practicamos, la oración, cantando canciones de alabanza, orando, meditando sobre las Sagradas Escrituras, reuniéndonos y edificándonos unos a otros en comunidad, así como sanando a los enfermos, expulsando demonios, sirviendo a los pobres, a los desdichados, a los que sufren por la muerte de un ser querido, etc. Nuestra oración expresa el amor que va hacia arriba, hacia Dios, y hacia afuera, hacia el prójimo. O sea, una vez más, la adoración es la expresión natural hacia afuera de algo que somos. Por eso no puede ser una cuestión hipócrita cuando es en los términos en que Dios nos invita a que sea. Él quiere que seamos adoradores. Él quiere que seamos personas cuya esencia está siendo permanentemente transformada porque vivimos en intimidad con Él. Y eso genera que nosotros podamos adorar a través de cualquier cosa que hagamos, a través de algo tan simple como cómo nos desenvolvemos en nuestra casa, las cosas que hacemos por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, las cosas que hacemos en los contextos sociales, con nuestros amigos, con nuestros colegas, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo hacemos nuestros negocios. Todas estas cosas van a ser una expresión de adoración en la medida en que yo dejo que los propósitos de Dios se cumplan para mi vida en todos los espacios. Y en esos contextos, de esa forma, va a ser mucho más natural que nosotros podamos decir: Espíritu Santo, ven, y que Él sea liberado en cuanto al potencial de todo lo que Él quiere hacer. El Espíritu Santo no está restringido en su poder por nosotros, pero es tanta como la determinación de parte de Dios respecto de respetar la libertad del ser humano, que Él muchas veces, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, no actúa para respetar la decisión que tomamos de dejar que llegue hasta cierto punto en nuestras vidas y no más allá. Y para mí esto genera como una paradoja, porque muchas veces, voy a leer esta parte, decimos Espíritu Santo ven, pero esto termina siendo una frase vacía cuando se repite en reuniones si nuestra alma no está en todo tiempo sedienta y hambrienta por su presencia. Decimos Espíritu Santo ven, pero queremos que venga en el culto. O sea, queremos que venga, nos sane, nos anime, nos consuele. Pero, no sé si a ustedes les ha pasado, yo reconozco que he tenido esta expectativa de tener un encuentro con Dios que provea todo lo que estoy necesitando en un momento de quebranto. Pero a mí me ha pasado esto. Después queremos que se vaya, porque nadie quiere el Espíritu Santo encima toda la semana, porque queremos espacio para pecar tranquilos y para dejar ciertas áreas de nuestra vida desconectadas del cielo. Queremos que el Espíritu Santo venga, sí, que me perdone, que me consuele, que me anime. La embarré el miércoles y quiero que ahora me perdone. Quiero tener un encuentro con Él donde Él hable a mi corazón y me diga que me perdonó, porque la sangre de Cristo vuelve a cubrirme, porque su gracia es inagotable, porque Él sigue hablando, sigue extendiendo compasión, sigue siendo tierno, sigue amándonos. Pero no quiero que habite todo el tiempo delante de mí. ¿Por qué? Porque su presencia incomoda. Uno de los mayores ejemplos, con esto termino, uno de los mayores ejemplos que tenemos en la Biblia de como el adorador máximo es el rey David. Y
es como icónica esta idea de el tabernáculo de David, en donde no había distintos compartimentos, sino que toda la gente podía estar frente al arca y podían estar en la presencia de Dios directamente. Nunca en el Antiguo Testamento el pueblo pudo estar con tanta libertad adorando en la presencia de Dios. Y David se pega un montón de salmos hablando acerca de cuán maravilloso es pensar en estar en la presencia de Dios, habitar en su casa todos los días de su vida permanentemente. Y cuando él habla de su casa, hay que recordar que en los tiempos de David no había templo, el templo lo construyó su hijo después, lo que había era un tabernáculo, pero no el tabernáculo que seguía el diseño que Dios entregó a Moisés, sino un tabernáculo improvisado que él armó como pudo porque no soportaba no adorar. Entonces, armó como pudo, no siguió casi ninguna regla, simplemente puso ahí el arca, puso la carpa alrededor y la gente, sin distinciones de género, sin distinciones de ningún tipo, hombres y mujeres, niños, extranjeros, podían estar cerca del arca como en ningún otro momento de la historia. Y uno escucha estas cosas de David y dice, wow, este tipo, y la cantidad de plata que gastó en poner músicos profesionales 24/7 por turno, la cantidad de oro, la cantidad de decoraciones que hizo para que eso fuera extraordinario en términos de producción. Uno dice, este tipo realmente estaba apasionado por esto. Y los testimonios de David como adorador, que no le importaba nada, que él adoraba a Dios, una vez bailó medio pilucho delante de todo el pueblo y su esposa se avergonzó de él. Y él dijo, por causa de Dios, por causa de su amor, de lo que él produce en mí, prefiero ser más vil, causar más vergüenza con tal de poder adorarlo a él. Pero lo que normalmente no queremos respecto de David, porque hasta ahí nos parece que es maravilloso, queremos ser como David, adoradores, con las manos levantadas, con música increíble, con ofrendas, con bailes así en libertad, no importa lo que el otro diga, no importa lo que el otro piense. Pero este nivel de intimidad de David con Dios lo llevó a que varias veces él experimentara castigos. Varias veces David experimentó duros castigos de parte de Dios. Uno de sus hijos intentó matarlo. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. En una oportunidad hizo un censo que Dios no le había mandado a hacer, como para medir el poder de su ejército. Y Dios, a través de un profeta, le envió a decir, elige entre 3 castigos. 3 años de hambre, 3 meses de ser asediado por tus enemigos o 3 días de peste. Y él escogió 3 días de peste y murieron 70,000 personas por causa del pecado de David. En otra oportunidad se metió con la esposa de uno de sus guerreros y mandó a este guerrero al frente de la batalla para que muriese y pasara piola porque lo envió a la guerra. Y como consecuencia de eso, este hombre murió. Luego David es confrontado con su pecado. Esta mujer con la que finalmente se casa, dentro de muchas otras esposas que tuvo David también, queda embarazada y ese hijo nace, pero inmediatamente muere. David experimentó cosas horribles porque habitaba en la presencia de Dios y esto generó que su corazón permanentemente rendido lo expusiera a lo bueno y a lo malo. El estar brutalmente cerca de la presencia de Dios ilumina nuestras vidas, pero también expone crudamente todo lo malo. Si nosotros queremos ser adoradores de día domingo, si queremos ser adoradores de momentos, de eventos, no estoy enseñando con esto algo relativo al castigo. Lo que quiero enfatizar específicamente es que estar íntimamente en la presencia de Dios no nos puede dejar indiferentes en ningún momento ni en ningún área de nuestra vida. Si nosotros tenemos esta convicción, y yo tengo esta convicción y la comparto con ustedes y sé que muchos de ustedes también la tienen, Jesús es lo máximo a lo que podemos aspirar. Él es todo lo que necesitamos. Él es
el centro y es los límites de nuestro mensaje. No tenemos más que decir que el hecho de que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Sabemos que en medio de este mundo va a seguir habiendo dolor, va a seguir habiendo enfermedad, va a seguir habiendo cosas malas, va a seguir habiendo pecado. No venimos a escondernos en Jesús porque creamos que bajo sus alas no nos va a pasar absolutamente nada malo en medio de este mundo roto. Jesús no es una píldora para escondernos de la realidad. Nosotros lloramos cuando algo nos duele, sufrimos cuando hay que sufrir. Pero creemos que Jesús es el único en el que podemos tener vida. Es el único que da sentido a nuestra vida. Es el único en el que podemos tener esperanza. No hay absolutamente ningún otro nombre, ningún otro lugar, ninguna otra actividad, nada que pueda suplir en nuestra alma lo que solamente Él puede suplir. La plenitud, el sentido, nuestra identidad, el propósito. Solamente en Jesús podemos encontrar satisfacción para nuestras almas. Solamente en Él podemos ser sanados de nuestro quebranto. Solo Él puede perdonar nuestros pecados y quitar el peso que hay respecto de nuestras vidas a causa del pecado, ese peso de muerte. Entonces nosotros una y otra vez decimos, es Jesús a quien predicamos. No tenemos una receta que funcione para sanar todos los dolores y para eliminar todos los males. Pero sabemos que tenemos esperanza en Él y sabemos que esa esperanza no nos defrauda. Cuando decimos que un estilo de vida de adoración es algo que necesitamos, lo que estamos diciendo básicamente es que en la medida en que nosotros nos alineamos más natural y más fluidamente a la identidad que tenemos que tener, porque ya somos hijos e hijas de Dios, eso produce en nosotros como un canal abierto para que cuando Dios quiera venir a hacer algo, encuentre la menor resistencia posible. A veces Dios va a venir y va a hacer algo en tu vida por su infinita misericordia, aun si tu corazón está totalmente cerrado y lleno de muros. Porque a veces Dios hace esas cosas. Pero si tú quieres experimentar más de Dios, si tú quieres experimentar más veces su presencia, si tú quieres experimentar con mayor abundancia su poder siendo derramado, entonces tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo juntos delante de Él y tenemos que aprender a rendirnos, de tal forma que nuestra esencia sea un fluir constante de verlo en todas partes, de escucharlo en todas partes, de experimentarlo en todas partes. Entonces, la invitación súper en concreto es a que al irnos de aquí, hoy día no quiero invitar a nadie a hacer un compromiso aquí, porque este es el tipo de compromiso que vale la pena si es que se vuelve sostenible en el tiempo, y por eso quiero que puedas recordarte en tu casa y hablar tú a solas con Dios y puedas tomar la decisión de invertir más de tu tiempo con Él. No tengo idea cuánto tiempo pasas con Él o si no pasas tiempo con Él, pero que puedas tomar la decisión de aumentar aquello. Y que eso te pueda llevar a entender que Dios no cuantifica cuántos minutos o cuántas horas oramos en el día. Ahora, evidentemente, si yo paso 2 minutos a la semana con Dios, es poco probable que pueda hablar de que tengo intimidad con Él. Sin embargo, Dios no te va a dar una estrella o una corona o ningún premio porque oraste 5 horas diarias. Porque no se trata de que mientras más oro, entonces soy mejor y merezco más. Pero sí en la medida en que yo empiezo a construir una intimidad con Dios, empiezo a abrir un canal para que las cosas que Dios quiere traer cuando estamos juntos, realmente podamos recibirlas y produzcan fruto en nosotros. Transformen ideas, cambien planes, nos hagan anular negocios o hacer otros negocios o hacer negocios de otra forma o a tratar a las personas en nuestra casa de otra manera, a pedir perdón, a dejar simplemente que el estar en su presencia cambie cosas en nosotros de tal forma de que algo tan simple como pedir perdón por una palabra dura sea un acto de adoración.
algo tan simple como perdonar al que no quería perdonar sea un acto de adoración, una expresión natural de que Dios está haciendo su obra en nosotros. Entonces, no se trata de que tengamos que ser perfectos y que nos vayamos sintiéndonos culpables porque no soy el tipo de persona que está 24/7 en el techo y no soy el tipo de persona que ve al Espíritu Santo descender en una micro o en un colectivo. No se trata de sentirme culpable por todo lo que no soy. Se trata de sentirnos animados por lo mucho más que hay disponible para nosotros y que está a nuestro alcance. Y lo primero es que hay más de lo que ya tenemos, dando pasos simplemente en invertir más tiempo y en tener expectativas de que Dios va a hacer cosas en eso. Y que los domingos y cualquier día y cualquier situación, cualquier contexto en el que estemos juntos, va a tener mucho más sentido y va a bendecir mucho más nuestras vidas y vamos a nosotros ser mucho más de bendición a otros en la medida en que estas otras cosas estén pasando en nuestra vida cotidiana. Quiero orar y animarnos a que podamos tener expectativas de esto y por esto digo que en su aplicación me hacía tanto sentido lo que Ro hacía al principio, porque tenemos en nuestra mente todos estos esquemas de que Dios hace cosas de una determinada forma. Y si nosotros no seguimos esa forma, entonces probablemente Dios no haga nada. Y eso genera que a veces yo esté dispuesto a que Dios haga algo cuando la persona que me gusta como predica. Cuando la persona que me gusta como canta. En esos momentos estoy dispuesto porque en mi esquema Dios va a hacer algo cuando yo me sienta de una forma. Entonces cuando canta el que no me gusta y no me llego a sentir de esa forma, entonces no tengo expectativas de que Dios haga nada. Tampoco tengo expectativas de que Dios me hable a través de alguien que recién conoció al Señor. No, yo creo que ojalá ni siquiera el pastor Chacha de mi iglesia, venga Roger nomás, una vez al año y que me diga algo que valga la pena. Y tenemos expectativas a veces que lo único que hacen es que nuestra relación con el Espíritu Santo sea un goteo y que nos llegue una pequeña porción una vez a las 1000 en vez de tener un corazón humilde que se deja bendecir por aquel que recién está partiendo, por aquel que recién está conociendo, pero que por la gracia de Dios descubrió algo que yo todavía no he descubierto. Eso abre como una llave sobre nuestras vidas que se transforma en un chorro, que aumenta la bendición de Dios. Papá, queremos orar y queremos pedirte también, Espíritu Santo, que tú puedas asentar esto en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que podamos tomar una decisión en nuestra intimidad, de crecer en intimidad contigo, que podamos invertir más tiempo, que podamos aprender a rendir nuestro corazón. Que eso también nos lleve a querer ser parte de espacios en los que como iglesia podamos orar juntos, para pedir que tu Espíritu Santo esté viniendo todo el tiempo y que no sea un programa, ni actividades, ni el tema, ni la forma en la que hicimos el culto, lo que defina la dinámica de lo que la iglesia es, sino que todo el tiempo podamos estar atentos a tu voz y eso pueda llevarnos a cambiar cosas, a hacer cosas de nuevo, a romper cosas en cuanto a nuestras formas, pero también cosas que están mal en nuestro interior. Parece terrible escuchar todo lo que pasó David en términos de la disciplina que hubo sobre su vida. Sin embargo, papá, yo sé que no hay absolutamente ningún otro lugar en el que valga la pena estar. Y cuando David decía que es mejor estar un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, es porque no hay nada más extraordinario que estar en tu presencia. No hay nada más maravilloso que habitar delante de ti. No hay absolutamente nadie que pueda producir lo que tú produces en nosotros. Solo tú eres vida para nosotros, solo en ti tenemos salvación, solo tú das sentido, en ti encontramos nuestra identidad, en ti encontramos nuestro valor, en ti somos definidos, en ti somos consolados, somos animados.
Tus planes para nosotros son mejores que cualquier plan que hayamos podido imaginar o soñar. Así que enséñanos a tener esa pasión que nos lleve, Señor, a estimar todo lo demás como poco en contraste con la gloria que hay en habitar delante de ti. Enséñanos a adorarte, cada uno de nosotros en nuestra casa, pero también como cuerpo, como iglesia, que todo lo que hagamos como iglesia sea una expresión de adoración. Te bendecimos, Jesús, exaltamos tu nombre, reconocemos tu perfecta bondad, tu amor, que no deja de fluir en nuestro favor en ninguna circunstancia, en ningún momento. En el nombre de Jesús, amén. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar. Oh, no puedo escapar. Pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Siempre quiero más. Te invito a que cantes esto, aunque muchas veces no lo sientas como una decisión. Pídele a Dios que te dé más. Esto no nace de nosotros de manera natural. De nosotros muchas veces hay un rechazo al Espíritu. Pero yo les pido que pongan como esta decisión de su voluntad, decir: Jesús, yo quiero más de ti. Quiero conocerte más. Todo esto que cantamos, la verdad es que no lo entiendo. No siento nada. No siento amor por ti. Pero Dios es suficiente. Jesús es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente para traer eso sobre nosotros, para generar eso en nosotros. Yo los invito a eso. Los invito a que puedan cantar esto, pero con una voluntad de decir: Señor, yo quiero esto para mi vida. Quiero querer estar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. De nuevo, quiero estar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón. Siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
cantemos santo. Ese Dios santo quiere tener una relación contigo. Ese Dios santo te ama y Él merece. Él es el único que merece la gloria, es el único que merece tu vida, tu tiempo, tu mente. Queremos a ti, Espíritu Santo, te queremos a ti, te anhelamos a ti, a nada ni a nadie más. Levantamos, Señor, este tiempo para ti, disponemos nuestro corazón para ti. Anhelamos de ti, Jesús. Anoche estuve leyendo Ageo y leía una parte en donde a Zorobabel, era el nombre, ¿cierto? Zorobabel. Se les como reclamaba por qué sus casas estaban tan bonitas, como la decoración de todo lo que tenían, pero el templo de Dios no estaba ni siquiera construido, estaba como en derrumbe. Y yo pensaba hoy día, nuestra casa ha sido un trabajo durante todo el año, de muchos, hemos decorado bonito, pero preguntaba cómo estaba yo, cómo estás tú, cómo está tu templo. Nos hemos preocupado del alrededor, de todo lo que nos rodea, incluso nuestras relaciones. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está esa intimidad? Ahora el punto es esto: si no está, lo más importante es poder decir, ¿sabes qué, Señor? No tengo esta intimidad contigo. Y empezar a orar por eso, buscar ayuda. Porque Él quiere, Él anhela, su corazón arde por nosotros. Y esto es importante que tú entiendas, que tú, como Ámbar, como Yoalibeli, como Jona, Dios te ama y te busca. Dios te espera todos los días. Tania, Dios te espera todos los días. Jesús te espera todos los días, Gerald. El Espíritu Santo los espera. Y yo sé que esto es algo que las tinieblas se resisten, porque hijos en intimidad son hijos que se levantan en luz.